Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la séptima clase del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase vamos a empezar a ver lo que son las sentencias, la sintaxis, los sublenguajes y las primeras consultas dentro de SQL. Vamos a contarles un poquito de teoría al principio de la clase y después sí vamos a estar viendo algunas primeras consultas dentro de MySQL Workbench. Pero bueno, eso es lo que va a tratar y arrancamos. Como les mencionaba, lo que vamos a ver hoy es el lenguaje SQL y vamos a hacer nuestras primeras sentencias, consultas en el programa. Como se acordarán de las primeras clases, el lenguaje SQL es un lenguaje estructurado que justamente hoy vamos a empezar a ver cómo se estructuran las sentencias y las consultas que hagamos en SQL. Así que bueno, hoy vamos a entender este ítem. Y después también comentábamos que este lenguaje nos permite acceder y manipular bases de datos con una forma sencilla y rápida, ¿no? Vamos a ir avanzando. ¿Qué acciones podemos hacer con esos datos? Yo les digo manipular datos. Y vos me decís, ¿y qué significa eso? Bueno, las acciones que podemos hacer en SQL para manipular datos son definir estructuras de tablas de datos, que sería, por ejemplo, crear una tabla donde después se va a alojar un dato, por ejemplo, en la primera columna numérico, en la segunda columna de texto y etc. Después también nos permite consultar y manipular propiamente los datos, que esto es, bueno, mostrame qué hay en tal tabla, mostrame qué hay en la segunda columna de tal tabla, mostrame en la tabla de clientes quiénes son los clientes que deben alguna factura, por ejemplo. Y después manipular datos, eso sería la parte de consultas. Y manipular datos sería, che, actualizame toda esta base de datos, actualizame todos estos clientes. Supónganse que una tabla se actualiza una vez por mes. Bueno, una manipulación podría ser actualizar una vez por mes esos datos. Otra manipulación podría ser borrar datos. Otra manipulación podría ser agregar nuevos, o sea, agregar, hacer updates, o sea, actualizaciones o eliminar. Son diferentes manipulaciones que se pueden hacer. También podemos otorgar y revocar permisos de una base de datos. Esto generalmente en alguna empresa y demás va a estar abocado a la tarea de un administrador de bases de datos. Capaz que alguien que consulta no puede hacer esto generalmente, que es darle permisos a tal usuario de que pueda ver una tabla, de que pueda modificar una tabla. Son diferentes permisos que también vamos a ir viendo adelante. Y después controlar el flujo de transacciones. ¿Qué es controlar un flujo de transacciones? Es, por ejemplo, dejar sentencias y códigos en parte de nuestro script, que era el programa, como les conté en la clase pasada. Es dejar algunas sentencias o palabras reservadas que hacen que, por ejemplo, si falla algo en la ejecución, podamos volver atrás. Por ejemplo, esa es una de las ideas, hacer un checkpoint de, supónganse que ustedes tienen que subir 1.000.000 de datos. Entonces, cada 10.000 datos hacen un checkpoint. Entonces, falla nuestro código en el dato 55.000, nosotros nos vamos a quedar tranquilos que los primeros 50, como hacíamos el checkpoint de 10 en 10, se cargaron bien y lo único que fallaron son esos 4.999 que quedaron entre un checkpoint y el otro. Esto sirve para no perder toda la ejecución en consultas muy largas, por ejemplo. Después tenemos que estas acciones en SQL, nosotros tenemos, SQL es nuestro lenguaje, pero después SQL se divide en sublenguajes que cada uno está orientado a una de estas acciones que podemos hacer con SQL. Por ejemplo, definir una estructura de datos, DDL, consultar y manipular datos es el sublenguaje DML, otorgar y revocar permisos es el DCL y el controlar flujo de transacciones TCL. Esto no lo tienen que aprender de memoria, pero bueno, es un dato de color. Estas DDL, DML, DCL y demás son todas siglas en inglés como SQL. Después tenemos nuestras palabras en el código, nuestras oraciones, nuestras consultas. También se las llama verdaderamente sentencias. Sentencias o consultas son oraciones que hacemos nosotros, que escribimos en nuestro código, con palabras específicas, con palabras reservadas, que sirven para ejecutar acciones sobre la base de datos. Por ejemplo, ¿por qué les digo que son oraciones? Ustedes en el lenguaje normal, en el lenguaje español, por ejemplo, sabemos que una oración arranca con tal mayúscula, termina con punto, es lo primero que nos acordamos de la primaria. Acá en SQL no es tan así, pero es muy similar. Una oración arranca con una palabra que tenemos reservada para tal acción, es decir, por ejemplo, si tenemos la palabra select, que es una palabra de SQL, es para seleccionar. Si tenemos la palabra create, es para crear algo. Y así sucesivamente. Son palabras reservadas para que tengan una consecuencia que SQL entiende cuál es esa consecuencia. Ahora la vamos a empezar a ver y vamos a explicar más.
¿Y por qué les mencionaba esto de que es una oración también? Bueno, en la oración, si se acordarán de algún momento de la secundaria o del primario de los últimos años, para escribir oraciones en español, por ejemplo, teníamos una sintaxis particular, que era el sujeto, el predicado, el objeto directo, indirecto y demás. Bueno, en SQL también existe eso. Hay una forma de escribir la sentencia que va a hacer que SQL la entienda. O sea, tenemos un conjunto de reglas que debemos seguir para escribir esas consultas para que lo pueda entender y ejecutarse correctamente el código. ¿Cuáles son estas reglas y por qué SQL es un lenguaje estructurado? Porque siempre se van a escribir de la misma manera. Al principio de nuestra sentencia vamos a poner la acción que queremos hacer. Crear algo, seleccionar algo, puede ser una tabla, un objeto, insertar datos en una tabla, por ejemplo, crear vistas, crear funciones, digamos. Siempre va a estar esto en la primer parte de nuestra sentencia, con palabras reservadas que después les voy a ir explicando. Después de la acción viene la porción donde operamos y ponemos los campos sobre los cuales vamos a trabajar, o las columnas. Se acordarán que campos y columnas son sinónimos. Después de esto vamos a poner las tablas que queremos que participen en esta acción, que por ejemplo puede ser, no sé, la columna nombre de la tabla clientes, la columna género de la tabla géneros de libros, si volvemos al caso que estuvimos viendo en las clases pasadas. Y a lo último vamos a poner condiciones, criterios que tiene que tomar nuestro SQL para operar. No sé si se acuerdan un ejemplo que hicimos en la clase pasada, pero uno había sido, en una base de datos que es de actores, fíjate en la tabla actores, todas las personas que se llaman Jennifer de primer nombre. Eso sería una condición, que se llamen Jennifer de primer nombre. Esto no siempre hay que poner todos, pero sí hay que poner una acción, una porción y una tabla. Digamos, los 3 primeros hay que ponerlos siempre. Y la condición puede ser optativa, dependiendo qué queramos hacer nosotros en nuestro código. Algunas aclaraciones rápidas con la sintaxis y ya vamos a arrancar a ir a nuestro MySQL Workbench. Las sentencias de SQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, no son case sensitive. Pueden leer esa palabra en algún lado, por las dudas se las dejo acá. Significa lo mismo, es que no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, es lo mismo si yo pongo Nicolás con N mayúscula o Nicolás con todo minúscula. Lo va a interpretar igual. Es buena práctica diferenciar lo que queramos diferenciar y que no sea todo igual. O también es buena práctica, por ejemplo, en SQL escribir con mayúsculas las palabras reservadas, las palabras como select, por ejemplo, o como create, y con minúscula todo lo que no sea palabras reservadas. Esto es para que si alguien lee nuestro código, identifique muy rápidamente qué está escrito para el lenguaje SQL y qué otras palabras son tablas, objetos y demás. Después, cada sistema de gestión de bases de datos, o sea, MySQL Server, MySQL Workbench y demás, tiene sus particularidades. Algunos tienen ciertas condiciones, otros tienen, por ejemplo, diferentes palabras reservadas para hacer lo mismo. Un caso muy práctico es que en MySQL existe una palabra reservada que se llama limit para limitar la cantidad de registros que querés traer en nuestra consulta. Y en MySQL Server esa palabra limit se reemplaza por top. Entonces, bueno, ahí vamos a tener diferencias muy simples. Si sabemos SQL vamos a saber programar en todos, y si no es solo aprender una palabra de más. Pero sepan que tienen particularidades. Y después, cada consulta termina en punto y coma. Como nosotros cuando escribimos una oración en español, arranca con mayúscula y termina con punto. Bueno, acá, punto y coma. Eso va a hacer que SQL entienda que ahí termina nuestra sentencia. Y después arranca una abajo que también termina por un punto y coma, y así sucesivamente. Bueno, ahora sí, vamos a lo interesante. Vamos a hacer nuestra primera sentencia en MySQL Workbench, que va a ser un select, una consulta para consultar nuestra base de datos. Vamos para ahí. Una vez abierto SQL, vamos a ir a nuestra instancia local, como se acordarán de la clase pasada. Y acá vamos a usar para este ejemplo la base de datos Sakila, que si se acuerdan e instalaron bien SQL como les dije, Sakila es una base de datos que ya viene de ejemplo en nuestro MySQL Workbench. Si no lo tienen, lo pueden descargar de internet, y si no, también se los dejo en el link de esta clase en el Drive para que lo puedan descargar. Y acá, bueno, como ven, en negrita no está Sakila, entonces no la estamos usando. Lo primero que vamos a hacer es use Sakila. Ejecutamos esta sentencia. Se puede ejecutar haciendo clic en el rayito o haciendo control enter. La usan. Vamos a agrandar así ven mejor. La usan. Ahí ya está en negrita. Bueno, Sakila es una base de datos que tiene cosas de actores, de películas y demás. Entre nosotros vamos a ver que hay tablas, por ejemplo, como actor. Vamos a consultar esta tabla. Vamos a ver
por si no conocemos cómo es nuestra base de datos. Y la tabla actor tiene 4 columnas: actor ID, first name, last name y last update. Entonces nosotros acá vamos a empezar a usar nuestra primera sentencia de SQL, que es select, que va a consultar la información. Si yo hago select, que si ven acá dejé un cartelito con la estructura de sintaxis básica, lo primero que íbamos a poner en nuestra sintaxis es la acción que quiero hacer. Nuestra acción es seleccionar. Quiero hacer un select, que es la palabra reservada en SQL. Seleccioname. ¿Desde dónde quiero operar? ¿Desde qué columnas? First name. From. Entonces, seleccioname la columna first name. ¿Desde qué tabla? Desde actor. Y algo que puedo hacer también para asegurarme que sea esta tabla justamente la de la base de datos que yo quiero es agregar la base de datos adelante de la tabla y un puntito. Entonces hago, seleccioname el primer nombre desde la base de datos Aquila, tabla actor. ¿Por qué esto? Capaz yo tengo la tabla actor en 6 bases de datos distintas que estoy trabajando. Entonces con esto me aseguro que estemos hablando de esta tabla en puntual. Ejecuto este código y me trae justamente la columna first name de la tabla actor. Ahora vamos a agregarle un poquito más. Vamos a hacer lo mismo. Y no quiero solamente la columna first name. Quiero 2 columnas. Quiero la first name y la last name. Hago una coma, last name. Y ejecuto. Y ahí tenemos first name y last name de todos los casos que tenemos. Ahora sí, esto es otra alternativa. Y una alternativa también que podemos tener es select asterisco from sakila.actor. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos seleccionando todos los campos, todas las columnas desde la misma tabla. Entonces, si ejecuto esto, me va a traer actor ID, me va a traer first name, me va a traer last name y me va a traer la última actualización de este campo. Otra cosa que podemos hacer, otra alternativa del select es el select distinct. Que capaz que acá no van a encontrar tanta diferencia, pero lo que podemos ver es seleccionarme los distintos first name from Sakila actor. Acá lo que estoy diciendo, esta diferencia del distinct es, por ejemplo, vamos a ejecutar primero la primera ejecución para ver qué traía. En la primera, vemos que acá, por ejemplo, dice Penélope, Nick, Ed, Jennifer. Y si nosotros seguimos buscando, muy posiblemente encontremos algún nombre repetido. Lo vamos a ver si encontramos rápido. Mira, acá hay otro Penélope. Por ejemplo, acá hay un Penélope y acá arriba hay otro Penélope. ¿Por qué? Porque ese es el nombre, el primer nombre, pero capaz que el apellido es distinto. Entonces, acá le estoy diciendo, seleccioname el primer nombre de Sakila. Entonces, trae todos los primeros nombres y puede haber repetidos que sean Penélope. Si digo seleccioname los distintos nombres, acá lo que va a hacer es Penélope va a traerlo solo una vez. A pesar de que no sea la misma persona, como yo estoy consultando solo la columna de primer nombre, me va a traer todos los primeros nombres que sean distintos. Acá hay formas de testear esto mejor, pero todavía no lo vamos a aprender porque son funciones, pero hicimos justamente eso, es traerme los distintos nombres. Capaz que sí podemos hacer por ejemplo, select first name. Como verán en la sintaxis básica, nosotros estamos usando la estructura, el punto 1, acción, el punto 2, porción donde operamos, y el punto 3, que es tabla. Todavía no pusimos condiciones, estamos trayendo casi todos los registros. Bueno, vamos a ver otra sentencia con select, que es, por ejemplo, seleccioname el primer nombre from sakila.actor, y ahora sí vamos a poner una condición. Where, o sea, cuando, y le decimos cuando el primer nombre sea igual a Penélope. Acá le estamos diciendo, bueno, seleccioname el primer nombre de la tabla actor de la base de datos Aquila, que es lo mismo que hicimos antes, pero le decimos cuando el primer nombre sea Penélope. Ejecutamos. Y hay 4 Penélopes. Acá ejecutamos solo first name. Si ejecutamos la misma sentencia, pero con los dos, con el primer nombre y con el apellido, vamos a ver qué pasa. Nos va a traer que hay una Penélope Guinness, Penélope Pinkett, Penélope Cronin, Penélope Monroe. Entonces, si acá haríamos el select distinct que hicimos antes, con solo el primer nombre, vamos a ir select distinct. Acá que le estamos diciendo, seleccioname todos los distintos nombres de la base actor cuando el primer nombre sea Penélope.
Esto es un poco una trampita porque en realidad como le estoy diciendo los distintos y le estoy poniendo que sea solo Penélope, ¿qué va a pasar? Piensen un segundo. Acá, sin poner el distinct, me trajo 4 Penélopes. El distinct le está diciendo que, che, como condición que se llame Penélope el primer nombre. Pero tráeme todos los distintos. Primer nombre, Penélope. ¿Cuántos va a haber? Uno solo, porque hay un solo Penélope. Entonces, esto es para que entiendan el funcionamiento. No tiene mucho sentido hacer esta sentencia acá, pero es para que entiendan el funcionamiento. Si yo acá le agregaría last name, o sea, seleccioname los distintos primeros nombres y apellidos de la tabla actor cuando el primer nombre es Penélope, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a ejecutar. Me trae todos los campos. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo seleccioname, cuando sean distintos, la combinación entre el nombre y el apellido. No hay ningún nombre y apellido igual. Si hubiese habido 2 Penélope Gines, me iba a traer esta misma salida a pesar de que haya 2. Si no le pondría el distinct y hay 2 Penélope Gines, me va a traer Penélope Gines y después todas las demás. Eso es la diferencia entre el select y el select distinct. Y hasta acá llegamos con las consultas de select, un poco para que se empiecen a empapar con el código. Hacemos las consultas más sencillas, tampoco que se haga muy largo el video. Sí, la próxima clase vamos a meternos más de lleno en los que son los operadores de comparación y lo que son las condiciones con el where. El where es de las cosas más potentes del SQL porque acá filtramos lo que queremos y dejamos afuera lo que no queremos consultar en nuestras bases de datos. Y es muy importante que se entienda bien, no quiero hacerlo a las apuradas. Pero básicamente vamos a explotar esta comparación lo máximo posible en la clase que viene, que es empezar a ver iguales, mayores, menores, distintos y demás. Un montón de comparaciones que se pueden hacer. Like, que es una muy buena y demás. Lo vamos a ver la clase que viene. Espero que les haya servido esto que estamos viendo. Hoy vimos más que nada la parte de la estructura del lenguaje donde es acción con una palabra reservada, los campos a trabajar, la tabla desde la cual voy a trabajar y después la condición. Esa es la sintaxis básica de SQL y que se va potenciando con más cosas a partir de que queramos hacer consultas más complejas. La clase que viene lo retomamos, como les dije, y yo me voy despidiendo. Y yo me voy despidiendo, como les dije, se trabó la cámara recién un poquito. Así que nos vemos la clase que viene, espero que les haya gustado y que si les gustó se suscriban y compartan para que esto les llegue a cada vez más personas. Chau, chau.